Hola a todos. Yo soy Dragonfire Thunder Legendary segundo, pero me pueden llamar Dragonfire o Dragon Thunder. Hoy les traigo el primer capítulo de Multiverso X One Piece. Almas del multiverso, un rumbo. Antes de empezar, quiero aclarar algunas cosas. Todos los personajes, imágenes y posibles vídeos no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos autores. Solo la historia me pertenece. También quería darles las gracias por apoyar el canal y los fanfics, y mandar un gran saludo a todos ustedes. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 1. La Sala Cosmos. Nuestra historia comienza en un lugar que, a simple vista, parecía el vasto vacío del espacio. Sin embargo, si uno afinaba la mirada más allá de las estrellas y la negrura infinita, podía distinguir una silueta majestuosa. Un castillo colosal, suspendido entre galaxias como si formara parte misma del universo. En su interior, más precisamente en la Sala Cosmos, una estancia tan inmensa que podía contener constelaciones enteras, se hallaba un ser de apariencia humanoide. No tenía rostro, ni ojos, ni boca, ni cabello. Su cuerpo parecía estar formado de pura materia estelar, como si fuera un fragmento vivo del propio universo. Estaba sentado, o más bien flotaba en lo que parecía ser una silla inexistente, hecha de la nada misma. Este ser se encontraba profundamente perturbado. Decir que estaba preocupado sería una forma terriblemente suave de describir su estado. Su energía vibraba con una intensidad jamás vista, desbordando ansiedad cósmica. No sé qué hacer ahora, murmuró, su voz resonando en todas las dimensiones. Si Neo-T-Rex continúa jugando al titiritero con el multiverso, lo destruirá todo y no solo el multiverso, también el outerverso. La gravedad de sus palabras pesó como una estrella muerta. Nunca antes el equilibrio de la realidad misma había estado tan en peligro como ahora. El ser lo sabía desde el principio. Desde aquel fatídico momento en que Neo-T-Rex rompió el antiguo acuerdo, el equilibrio del multiverso comenzó a resquebrajarse. Las cosas, poco a poco, se tornaron oscuras, caóticas, irreversibles. Al principio, intentó detener la locura por sí mismo. Creía, ingenuamente, que aún estaba a tiempo de reparar el daño. Pero pronto descubrió algo aterrador. Neo-T-Rex se había fortalecido de una forma desconocida, alimentado por fuerzas que escapaban incluso a su comprensión. Desesperado, convocó a dioses y entidades de otros universos, seres cuyo poder era suficiente para reescribir galaxias con un pensamiento. Formaron una alianza sin precedentes, una coalición de lo imposible. Pero fue en vano. Neo-T-Rex los derrotó con una facilidad escalofriante, como si fueran meras piezas de un juego que solo él entendía. Afortunadamente, o tal vez como parte de un plan más cruel, Neo-T-Rex decidió perdonarles la existencia. No por misericordia, sino para que pudieran presenciar su retorcido juego. Un espectáculo de manipulación y destrucción, donde cada universo era una marioneta más en sus manos. Ahora, aquel ser estelar se ocultaba en su castillo ancestral, un lugar más antiguo que él mismo. El castillo era la única razón por la cual Neo-T-Rex no se atrevía a acercarse. No porque lo temiera, sino porque sabía que aquel lugar era extremadamente poderoso en lo que respecta a protección y ocultamiento. Sin embargo, ese poder tenía límites. El castillo no estaba diseñado para combatir. Su energía era incompatible con el conflicto directo. Si intentaba usarlo para luchar, no solo perdería su única defensa, sino que también arriesgaría parte de su propia esencia. La fusión de energías tan dispares podría resultar en una catástrofe aún mayor. Ahora, en el corazón de la Sala Cosmos, el ser meditaba en silencio, atrapado entre la desesperación y la responsabilidad. Intentaba idear una forma de arreglar aquel desastre. Un plan, una esperanza, aunque sabía que tal vez no sobreviviría para verlo cumplido. Después de meditar en silencio por largo tiempo, una idea fugaz atravesó la mente de Chronocosm como un cometa atravesando la oscuridad. ¿Y si envío héroes de otros universos para que derroten a Neo-T-Rex? Musitó en voz baja. Pero tan pronto como la idea tomó forma, la desechó con un suspiro de frustración. No, no sería suficiente, se corrigió a sí mismo. Ni siquiera los más poderosos podrían vencerlo así como están. Justo entonces, una presencia cálida y brillante apareció a su lado. Era una pequeña estrella amarilla de 5 puntas, con ojos intensos de color rojo que irradiaban determinación. Se trataba de su fiel asistente, la centinela estelar del conocimiento antiguo. Mi señor Chronocosm, dijo con una voz suave pero firme, con todo el respeto del outerverso, creo que la idea que está a punto de descartar podría funcionar. Pero solo si los trae aquí, al castillo del comienzo, y los entrena personalmente.
Al oír eso, el ser estelar, ahora por fin nombrado como Xronocosm, se detuvo a pensar. Sus pensamientos se alinearon con los de su asistente, y una chispa de esperanza cruzó su mirada infinita. Tienes razón, Cielin. Si hacemos eso podríamos tener una oportunidad real de vencer a Neo-T-Rex. Cielin, ahora revelada como la fiel compañera estelar, asintió con convicción. Y aún más, añadió con una sonrisa luminosa, si utilizamos la habitación de Chronotiempo. Con ella, el entrenamiento solo tardará 2 días, y estarán listos para luchar. Sin perder ni un segundo más, Chronocosm cerró los ojos y accedió a su mente multiversal, una red infinita de posibilidades. Visualizó todos los universos, uno por uno, buscando aquellos guerreros dignos del desafío. El primero en aparecer fue el universo AX-644. En su mente, una gran pantalla se materializó, y en ella emergió la imagen de su campeón. Un hombre de cabello erizado, vestimenta anaranjada y mirada resuelta. Son Goku, el guerrero Saiyajin. Su energía es descomunal, capaz de sacudir galaxias. Ha alcanzado niveles de poder que superan incluso los límites mortales, con técnicas de combate desarrolladas en incontables batallas. Su espíritu indomable y su voluntad de proteger hacen de él un aliado invaluable. El guerrero Saiyajin es muy fuerte, será un buen aliado, dijo Chronocosm mientras lo observaba. De la nada, apareció un gigantesco teclado flotante. Chronocosm presionó una tecla con un gesto solemne y Goku fue añadido a la lista de los elegidos. La pantalla parpadeó y, al instante, mostró otro universo. El AX-647, conocido por sus guerras entre máquinas vivientes. En la pantalla apareció un imponente robot de estructura azul y roja, con una mirada llena de honor y responsabilidad. Optimus Prime, versión número 10. Un líder por naturaleza, forjado en el crisol de la guerra. Su cuerpo es una fusión de tecnología alienígena y sabiduría ancestral. Su espada y cañón pueden destruir titanes, pero es su alma lo que lo convierte en leyenda. Firme, noble, incansable. Lucha no por odio, sino por justicia. Este Optimus Prime también será un gran aliado, dijo Chronocosm, mientras lo añadía sin dudar a la lista. La pantalla volvió a brillar, indicando que el proceso de selección acababa de comenzar. El tiempo corría, y los destinos de incontables realidades pendían de un hilo. Chronocosm continuó sumergido en su proceso de selección, explorando las capas infinitas del multiverso como si fueran páginas de un libro cósmico. La pantalla en su mente volvió a cambiar, revelando el siguiente mundo. El universo AX-650. En la imagen se mostraba un ser peculiar. Una masa gelatinosa de color azul claro, de apariencia pequeña, pero cuyo poder desbordaba dimensiones. Rimur Tempest, el Slime Supremo. A simple vista, parece inofensivo, casi adorable. Pero bajo su forma gelatinosa se esconde un ser de poder ilimitado. Capaz de absorber, aprender y evolucionar sin límite. Posee habilidades mágicas, físicas y estratégicas que lo convierten en uno de los entes más impredecibles y peligrosos del multiverso. Su verdadero poder reside en su capacidad de adaptarse, y de comprender. Chronocosm sonrió levemente. Siempre me cayó bien ese Slime, comentó con tono nostálgico. Cielin, quien se había unido telepáticamente a la visión de su señor, frunció ligeramente el ceño. A ella Rimuru nunca le había inspirado demasiada confianza, pero no dijo nada. Sabía que Chronocosm veía cosas que incluso ella no podía. Sin más objeciones, Rimuru fue añadido a la lista de los elegidos. La pantalla volvió a cambiar, esta vez al universo AX-690, un mundo de shinobis y leyendas. La imagen se enfocó en un joven de cabello rubio, vestimenta naranja y una determinación ardiente en los ojos. Naruto Uzumaki, el niño destinado a cambiar el mundo. Desde sus orígenes solitarios hasta convertirse en Hokage, Naruto ha atravesado todo tipo de desafíos. Portador del chakra de Kurama, maestro del modo sabio y del poder del 6 caminos. Su verdadera fuerza, sin embargo, no está en su técnica, sino en su inquebrantable voluntad de proteger a quienes ama. Chronocosm no lo dudó ni un segundo. Con un solo gesto, lo agregó a la lista. No necesitaba decir nada. Naruto era una elección obvia. La pantalla giró una vez más, transportando su visión al universo AX-490. Un mundo de titanes, caos y fuerza descomunal. En el centro de la imagen, emergiendo de las profundidades del océano, apareció una figura colosal. Una criatura que hacía temblar la tierra con cada paso. Godzilla, versión 14 del Monsterverse. Un ser ancestral, encarnación viviente del equilibrio natural. Su tamaño desafía la lógica, su rugido rasga la atmósfera.
Con su aliento atómico, ha derretido civilizaciones y detenido amenazas de escala planetaria. No es un monstruo, es un rey. Un dios primigenio que responde al llamado de la tierra misma. Él también debe estar en esta guerra, murmuró Xronocosm, con respeto en su voz. Añadió a Godzilla a la lista, sabiendo que su sola presencia podía inclinar la balanza de cualquier batalla. Uno a uno, los campeones del multiverso comenzaban a reunirse. Algunos eran héroes, otros fuerzas de la naturaleza. Pero todos tenían algo en común. El poder de resistir, y quizás, de cambiar el destino del todo. Xronocosm continuó sumergido en su proceso de selección hasta completar su meta. 88 héroes del multiverso, cuidadosamente elegidos por su poder, corazón o singularidad. Sin perder tiempo, levantó la mano e hizo aparecer un brillante teclado cósmico suspendido en el aire. Frente a él, un gran botón rojo palpitaba con energía ancestral. Sin dudarlo, lo presionó. Durante un instante, no ocurrió nada. Luego, la pantalla de la mente multiversal comenzó a mostrar actividad. Los portales de transporte interdimensional se abrían en sus respectivos universos, cada uno vinculado al héroe correspondiente. Todo parecía marchar según lo previsto hasta que, poco a poco, algo empezó a ir mal. Las trayectorias comenzaron a distorsionarse. Algunos portales no se dirigían al presente de su universo de origen, sino que empezaban a desplazarse al pasado. Otros se curvaban fuera del eje temporal, perdiéndose en desvíos imposibles. Xronocosm observaba en silencio, paralizado por la incredulidad. Esto no debería estar pasando, murmuró, sin apartar la vista de la pantalla. Ya deberían haber sido transportados aquí. Cielin, a su lado, flotaba desconcertada. Su luz temblaba levemente. Nunca antes había presenciado un fallo como este. Jamás. Y entonces, la pantalla se volvió negra. Toda información de los portales desapareció. En su lugar, apareció una figura imposible de identificar. Ni rostro, ni forma, ni sombra. Solo oscuridad y una voz. Ah, Xronocosm, 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 dijo la voz, profunda, elegante, con una cadencia burlona. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? Aunque, bueno, viniendo de ti, supongo que sí. Cielin apretó sus puntas estelares, irradiando un brillo escarlata de indignación. Maldito titiritero de cuarta. Espetó con furia. La voz respondió con falsa cortesía. Ay, querida, no te enfades tanto. Te salen más arrugas de energía cósmica cuando frunces así. Xronocosm dio un paso hacia adelante, su voz retumbó con gravedad. ¿Cómo rayos lograste cambiar las trayectorias, Neotirex? Preguntó. A pesar de saber cuán poderoso era su enemigo, ni siquiera él creía posible alterar los portales del castillo del comienzo. Aquello requería un poder mayor que el propio castillo. Casi un absurdo. La voz soltó una carcajada suave y venenosa. Fue fácil. Solo tuve que cambiarlas, dijo con desdén. ¿Y si te preguntas cómo lo supe? Digamos que voy 6 pasos adelante de ti. El rostro invisible de Neotirex no necesitaba mostrarse. Su voz lo decía todo. Arrogancia, control, y una certeza cruel de que tenía la ventaja. El juego había comenzado, y no todos los héroes llegarían a tiempo. La risa de Neotirex se desvanecía lentamente, como una marea oscura que retrocede antes de un nuevo embate. Oh, y casi lo olvido, dijo con una voz que destilaba veneno y deleite. No solo desvié los portales, también decidí usarlos para inaugurar mi nuevo patio de juegos. En la pantalla mental de Xronocosm, comenzaron a proyectarse imágenes de un universo específico. Ax 4790, un vasto océano de islas errantes, piratas imposibles y poderes elementales más allá de la lógica. Un mundo lleno de caos y aventuras, donde la justicia y la anarquía caminaban de la mano. Sí, ese universo colorido y turbulento. Lo estoy preparando para mi zona de juegos retorcidos. Un pequeño experimento para ver cómo reaccionan tus héroes cuando los suelto en un mundo que no es suyo, sin reglas, sin sentido, sin ayuda. Xronocosm frunció el ceño. Conocía el Ax 4790, el universo de One Piece. Su tejido era volátil, pero peligroso. Perfecto para un sádico como Neotirex. Los lancé ahí, Xronocosm. Así, sin más. Y no solo eso. La voz hizo una pausa, saboreando el momento. Algunos de tus preciosos elegidos, jamás recibieron sus portales. En su lugar, otros héroes, de otros universos, fueron transportados accidentalmente. No los elegiste tú, claro, pero ahora están en juego. Inesperados débiles rotos. Un pequeño caos estadístico que me pareció divertido. Cielin abrió los ojos, estupefacta. Intercambiaste a los elegidos.
Eso puede alterar la estabilidad multiversal. Incluso para ti. ¿Y? Respondió Neotirex, como si hablara de un paseo bajo la lluvia. Eso es lo divertido, querida. Es como una partida de ajedrez donde las piezas cambian de forma sin avisar. La pantalla se apagó abruptamente. Solo quedó el reflejo del rostro pensativo de Chronocosm, iluminado por la tenue luz de la sala Cosmos. El tablero había sido manipulado. Las piezas, mezcladas. Y la partida, más incierta que nunca. La sombra de Neotirex se desvaneció de la pantalla, pero el veneno de sus palabras seguía flotando en el aire como una neblina tóxica. Por un breve instante, Chronocosm permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Luego, sin previo aviso, reaccionó. Sus manos comenzaron a moverse con velocidad y precisión sobre el teclado cósmico que flotaba ante él. Sus dedos tocaban combinaciones arcanas, símbolos multiversales que solo unos pocos podían comprender. Sabía que no podía cambiar la dirección de los portales. Una vez que su curso era alterado por el flujo del tiempo y del caos, se volvían incambiables. Neotirex había cerrado esa puerta. Pero aún quedaba una opción. Podía redirigir el punto de llegada dentro del universo AX 4790. No podía evitar que los héroes aterrizaran en ese mundo pirateado y peligroso, pero sí podía asegurarse de que llegaran a un lugar específico, uno que les diera al menos una oportunidad de resistir. Sabía que lo que Neotirex había hecho era grave. Demasiado. Pero lamentarse no servía de nada. Con determinación renovada, Chronocosm activó los sistemas de rastreo estelar. Comenzó a localizar uno a uno a los héroes que había elegido y también a los otros, los que no había seleccionado, pero que ahora, por obra del caos, recibirían los portales. Necesito saber quiénes son, murmuró. Todos. Elegidos y no elegidos. No importa si estaban destinados a esto o no, ahora están dentro del juego. Cielin lo observaba en silencio, su luz suave vibrando con preocupación, pero también con esperanza. Chronocosm, con precisión quirúrgica, recopiló información. Quería preparar algo para ellos, algo vital. Provisiones. Muchos de los héroes, al cruzar los límites dimensionales, habían perdido parte de sus poderes. Algunos habían dejado atrás sus armas, otros su energía vital, fragmentada por la distorsión del tránsito multiversal. Chronocosm, como maestro del equilibrio, sabía cómo restablecer lo perdido. Comenzó a diseñar paquetes de restauración. Cápsulas de poder, armas ancestrales, recuerdos sellados. Todo lo necesario para que cada uno de los héroes, tanto los que eligió, como los que llegaron por azar, pudieran sobrevivir en el cruel juego de Neotirex. Y entre tanto caos, también localizó a los pocos elegidos a los que sí les llegaría correctamente el portal. A ellos les enviaría directamente sus recursos, junto con una señal mental. Una advertencia, un mensaje, una promesa. La batalla no estaba perdida. Aún no. Cambio de perspectiva, universo Ax, y entonces el cielo ardía. Un infierno de fuego y cenizas cubría la costa de una isla. En lo alto, entre las nubes deshechas por la explosión del coloso alado, la temible muerte roja, un joven de cabello oscuro caía sin control hacia el abismo que lo esperaba abajo. Un mar de llamas vivas, encendidas por la explosión final del dragón gigante. Era un momento decisivo. Todo parecía ralentizarse. El muchacho, inconsciente, giraba por el aire como una hoja rota. Su cuerpo estaba indefenso, y más arriba, entre columnas de humo y ráfagas de calor, un dragón de escamas negras y ojos verde intenso descendía en picado. Sus alas batían con desesperación, surcando el viento a una velocidad imposible. Era más que un vínculo. Era una promesa no dicha. Justo cuando el joven estaba a punto de tocar el infierno ardiente, un resplandor rompió la escena. Un portal de energía púrpura apareció de la nada bajo su cuerpo. Sin que nadie pudiera detenerlo, cayó dentro como si el universo lo hubiese reclamado. El dragón, sin dudar un instante, replegó las alas, giró con precisión salvaje, y se sumergió también en el portal que se cerró en un destello, dejando atrás solo el rugido del fuego. Cambio de perspectiva, universo Ax 10. En otro extremo del multiverso, un joven de cabello castaño, ojos decididos y una camiseta blanca y negra con detalles verdes, observaba cómo su enemigo se autodestruía. La causa. Había sido vencido por su propia arma, una bomba cósmica, que el joven, con astucia y coraje, le había devuelto. En ese momento, el chico no tenía forma humana. Su cuerpo estaba transformado en una criatura alienígena. Su piel era negra, y un solo ojo que era de color verde, y tenía en la cabeza dos antenas largas y flexibles que terminaban en conectores dorados. La energía azul recorría su cuerpo como nervios eléctricos. Tras la explosión, el alienígena se destransformó.
Donde antes había estado esa criatura brillante y poderosa, ahora solo quedaba el joven humano, Ben Tennyson. El Omnitrix brillaba levemente en su muñeca izquierda. Era un dispositivo verde con forma cuadrada y aspecto futurista, incrustado en un brazalete blanco con detalles tecnológicos. Junto a él, pegado como si fuera parte del aparato, estaba una pequeña criatura verde, con forma de pulpo, dos ojos rasgados y negros, y una expresión que mezclaba sabiduría con picardía. Skurd, un babobiot, observaba todo con sus ojos brillantes. Aunque su cuerpo era diminuto, su presencia era intensa. Había sido un aliado improbable, pero valioso. Ben respiró hondo, aliviado por el fin del conflicto. Se recompuso, alzó la mirada hacia el techo de la nave en la que estaba, y en ese instante, sin aviso, un portal se abrió bajo sus pies. Brillaba con la misma energía distorsionada que los demás portales saboteados por Neo T-Rex. ¿Qué? No hubo tiempo de reacción. El suelo desapareció, y Ben cayó. Skurd soltó un chillido, aún aferrado al Omnitrix. El portal se cerró de inmediato, como si jamás hubiera estado allí. Cambio de perspectiva, Universo Ax-11. El aire en el laboratorio vibraba con tensión. Una luz azul etérea iluminaba la sala mientras un joven flotaba en medio de un círculo tecnológico. Rodeado de pantallas holográficas, cables energéticos y una arquitectura que parecía latir con vida propia, estaba a punto de tomar una decisión irreversible. El muchacho era moreno, de cabello negro peinado hacia arriba con un estilo juvenil y rebelde. Sus ojos castaños brillaban con determinación. Llevaba puesta una chaqueta roja escarlata con dos franjas naranjas en cada manga. Debajo, una camiseta dividida, mitad azul con franjas naranjas, mitad blanca. Sus pantalones negros, ajustados, tenían un patrón de circuitos azulados que se encendían con cada latido de su energía interior. Botas militares negras y, sobre la cabeza, unos gogles que rara vez se quitaba. En su brazo derecho, un guante azul oscuro conectado a su sistema nanomecánico, símbolo y fuente de su poder. Podía generar máquinas y armas vivas desde su propio cuerpo. Cañones, espadas, extremidades metálicas. Él era la herramienta, y la esperanza. Rex Salazar. Una aura azul lo rodeaba. Frente a él, el nanite maestro, el núcleo de una tecnología que había cambiado, y amenazado, el destino del mundo. Y él estaba a punto de dar la orden final. Desactivarlo para siempre. Un acto que sellaría el futuro, impidiendo que nadie, ni siquiera él mismo, pudiera volver a usarlo. Abrió la boca para hablar. Y entonces, el destino intervino. Un portal de energía púrpura se abrió detrás de él, girando como un vórtice hambriento, distorsionando el aire con fuerza gravitacional multiversal. Rex giró bruscamente, sorprendido, pero antes de que pudiera reaccionar, 5 figuras robóticas emergieron a toda velocidad desde el fondo del laboratorio, intentando escapar del colapso. Eran los 5 miembros del consorcio, seres artificiales con cuerpos de distintos tamaños, colores y especialidades. Cada uno representaba una forma extrema de control, manipulación y poder. Mientras corrían desesperados hacia la salida del laboratorio, una energía pura, brillante y caótica comenzó a emanar de sus cuerpos. 5 haces de luz, cada uno de un color distinto, abandonaron los núcleos de los robots, como si hubieran encontrado un nuevo recipiente. Y ese recipiente fue Rex. Sin comprender del todo lo que ocurría, sintió cómo las corrientes de energía se introducían en su cuerpo como un torrente de conocimiento, habilidad y poder. Lo atravesaron, lo integraron, lo transformaron en silencio. Y justo entonces, el portal lo tragó. El aura azul se apagó. El laboratorio quedó en silencio. Rex desapareció del universo Ax-11. Y con él, el último comando quedó sin pronunciar. Cambio de perspectiva, universo Ax-690. El sol caía con suavidad sobre las casas de techos rojos de la aldea oculta de la hoja. Las sombras se alargaban entre los puestos del mercado, y el murmullo de la vida cotidiana se mezclaba con las risas de los niños y el sonido del viento agitando las banderas ninja. Por primera vez en años, Naruto Uzumaki caminaba por esas calles sin recibir miradas de desconfianza ni palabras llenas de odio. No más susurros a sus espaldas, no más miedo. Ahora, las personas lo saludaban con sonrisas sinceras, lo llamaban héroe, le agradecían. Y él, con su habitual torpeza pero un corazón rebosante de alegría, se dejaba empapar por ese momento que tanto había anhelado. Tenía 16 años, con cabello rubio desordenado y una banda ninja de metal atada a su frente. Vestía una chaqueta anaranjada con detalles negros y pantalones del mismo tono, botas shinobi oscuras, y en su rostro se marcaban 3 líneas por mejilla, como si fueran zarpazos de zorro. Sus ojos azules brillaban con esperanza.
Era fuerte, valiente, testarudo, y querido. Mientras caminaba, con las manos entrelazadas tras la nuca y una sonrisa despreocupada, dio un paso más hacia adelante, aún sin saber que ese paso lo cambiaría todo. Debajo de él, un portal de energía púrpura se abrió de forma abrupta. El vórtice apareció sin previo aviso, tragándoselo antes siquiera de que pudiera reaccionar. El aire tembló, un remolino lo envolvió, y su cuerpo desapareció en un parpadeo. El portal se cerró como si nunca hubiera existido. Y el héroe de Konoha fue arrancado del tiempo. Cambio de perspectiva, Universo X23, Fairy Tail, año X784, Natsu a los 16 años. En otro mundo donde la magia era el lenguaje de los dioses y las emociones alimentaban el poder, la ciudad de Magnolia vibraba con alegría. En los terrenos del gremio más ruidoso y caótico de Fiore, dos figuras caminaban por la calle principal después de otra de sus locuras. Una misión descontrolada que, como siempre, había terminado en victoria y destrucción a partes iguales. Uno era un joven de 16 años, de cabellos rosados que se levantaban en picos salvajes, ojos oscuros encendidos como brasas, y una sonrisa temeraria. Llevaba un chaleco abierto, pantalones blancos ajustados con una bufanda blanca de escamas, su tesoro más preciado, enrollado alrededor del cuello. Era impulsivo, terco, y de corazón ardiente. Natsu Dragneel, el salamander de Fairy Tail. Junto a él, flotaba un pequeño gato azul con alas blancas, ojos grandes y redondos, y una voz chillona que contrastaba con su profunda lealtad. Era su compañero inseparable. Api. Aye, Natsu. Tenemos que volver al gremio antes de que Ersa se enoje. Dijo Api, aleteando con energía. Va, Ersa siempre se enoja por todo. Vamos a buscar otra misión. Respondió Natsu, lanzando un puño al aire. Pero justo cuando daba un paso hacia adelante, otro portal púrpura se abrió a sus pies. No hubo advertencia, solo un estallido de energía y una fuerte corriente de viento. ¿Eh? ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir Natsu antes de caer dentro. Natsu. Gritó Api, volando tras él. Ambos desaparecieron dentro del vórtice interdimensional, y al cerrarse, el portal dejó tras de sí solo una brisa mágica. Cambio de perspectiva, Universo Axi en la mañana era gris, pero no por el clima. Era el reflejo del mundo interior de una joven que caminaba sola por las calles, arrastrando los pies como si el suelo la quisiera tragar con cada paso. Aya Asahiri, una estudiante de secundaria, llevaba puesto su uniforme escolar. Una falda oscura, blusa blanca, y una chaqueta que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo encorvado. Tenía profundas ojeras que hundían su rostro en una expresión constante de agotamiento y desesperanza. Su cabello negro le caía sobre los hombros, sin vida. Caminaba rumbo a la escuela, pero su mente estaba muy lejos de allí. Pensaba, como cada mañana, que su existencia era un ciclo interminable de sufrimiento. ¿Esto va a ser así hasta que muera? Se preguntaba, sin esperanza, mientras sus manos temblaban al recordar lo que le esperaba dentro de aquellas paredes. Risas crueles, golpes, palabras venenosas, y el silencio de los adultos que nunca miraban. De pronto, cuando estaba por dar un paso más hacia su infierno diario, un portal de energía púrpura se abrió bajo sus pies. No hubo sonido ni advertencia, solo una distorsión repentina en el aire. Aya no pudo gritar, ni moverse. Simplemente cayó, absorbida por la energía, tragada por lo desconocido. Y el portal se cerró, silencioso como una muerte que nadie notó. Cambio de perspectiva, Universo X200. La noche cubría Nueva York con su manto de luces distantes y viento frío. Peter Parker, aún vestido con su clásico traje rojo y azul, surcaba los cielos entre rascacielos con la agilidad de siempre o al menos lo intentaba. No era una noche como las demás. Horas antes había asistido al funeral de Norman Osborn. El peso de la verdad, y de las mentiras, aún reposaba sobre sus hombros. Su corazón estaba lleno de culpa, confusión y silencio. Mientras se balanceaba con su telaraña, buscando quizás consuelo en la rutina del héroe, sus pensamientos giraban en espiral. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Lo estaré arruinando todo otra vez? De repente, el aire frente a él se rasgó. Un portal de energía púrpura se abrió en medio del cielo nocturno. Peter no tuvo tiempo de esquivarlo. Un segundo estaba volando, el siguiente, ya no estaba. El portal lo devoró en un instante, cerrándose tras él con un zumbido sordo, dejando las azoteas vacías y la luna como único testigo. Cambio de perspectiva, Universo X691. La luz del sol comenzaba a despuntar en el horizonte de ese mundo helado y decadente. Los restos de lo que alguna vez fue un asentamiento industrial se extendían como cicatrices oxidadas en la nieve.
En lo alto de un coche abandonado y deformado por la batalla, Uzi, una joven drone de mirada intensa y espíritu rebelde, permanecía sentada con los brazos cruzados sobre sus rodillas. Observaba el amanecer como si fuera un enemigo silencioso. Había salvado a su gente, sí. Había sobrevivido, sí. Pero lo que más dolía era que su padre no lo intentó siquiera. Cuando el asesino designado para eliminarla, casi la destruye, su padre no acudió. Y ahora estaba allí, su nuevo aliado, escondido entre los restos de una enorme nave, evitando la luz solar que podía acabar con él. Uzi apretó los puños. El dolor no era físico, era algo más profundo. Una grieta interna difícil de cerrar. Y entonces, sin previo aviso, un portal de energía púrpura se abrió sobre su cabeza. Un zumbido agudo perforó el silencio, y antes de que pudiera reaccionar, fue absorbida por completo. Su cuerpo se desvaneció en la energía multiversal, y el portal desapareció como si nunca hubiese existido. Cambio de perspectiva, Universo AX 934. La biblioteca de Hogwarts estaba más viva de lo habitual. Las luces flotaban suavemente entre los estantes, y los libros, viejos y sabios, descansaban como guardianes del conocimiento. Sentado en una mesa alejada, Harry Potter, un joven de 16 años con cabello negro desordenado, gafas redondas y una cicatriz en forma de rayo en la frente, leía con una concentración poco común en él. Desde que comenzó el año, se había volcado en los libros. A su lado, una pila de 194 tomos ya leídos descansaba como testigo silencioso de su dedicación. Frente a él, otra pila de 345 libros por leer esperaba pacientemente. Entre sus manos, un volumen antiguo lleno de anotaciones misteriosas captaba su atención. Entonces, el aire sobre él vibró con una energía extraña. Un portal de energía púrpura surgió del techo, expandiéndose como un agujero en la realidad. Harry apenas tuvo tiempo de levantar la mirada antes de que él, los libros leídos, los que iba a leer, e incluso los tomos más antiguos y ocultos de la biblioteca entera, fueran absorbidos sin resistencia. El conocimiento de siglos enteros fue tragado en silencio por la energía del portal, que luego se cerró sin dejar rastro. Cambio de perspectiva, Universo AX 212. La noche brillaba con fuego y pólvora en los cielos de Vale. Sobre una azotea, Ruby Rose, una joven de cabellos oscuros con puntas rojas y una gigantesca guadaña convertida en rifle, observaba con asombro el combate frente a ella. Una cazadora de élite luchaba con elegancia contra el jefe criminal al que Ruby había perseguido. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por admiración. Aún era una niña para ese mundo brutal, pero ya demostraba tener el potencial de una heroína. Ese era el momento antes de que su vida cambiara, antes su posible ingreso a la academia, de sus posibles amigas. De pronto, en medio de ese instante de maravilla, un portal de energía púrpura apareció tras ella, invisible para los combatientes que aún peleaban. Ruby no tuvo oportunidad de gritar ni moverse. Fue absorbida sin resistencia, como una hoja llevada por el viento. Y así, la azotea quedó vacía, como si la joven portadora de la guadaña jamás hubiese estado allí. Cambio de perspectiva, Universo AX 555. El cielo brillaba sobre el mar mientras una brisa cálida agitaba las velas del barco robado. La embarcación se alejaba del puerto con elegancia, impulsada por el viento y la osadía de sus tripulantes. En la proa, con una sonrisa arrogante y su capa ondeando al viento, el gato con botas sostenía el timón con una pata mientras lanzaba una mirada orgullosa hacia el horizonte. A su lado, Kitty Patitas Suaves y Perrito reían felices. Habían logrado robar el barco del gobernador del pueblo del mar y ahora navegaban hacia muy lejano, donde los esperaban los viejos amigos del gato. Shrek, Fiona y Burro. Era el inicio de una nueva aventura hasta que el cielo se quebró por un instante. Sin advertencia alguna, un portal de energía púrpura se abrió justo bajo los pies del felino espadachín. El gato apenas tuvo tiempo de girarse hacia Kitty con una expresión de sorpresa antes de ser tragado por completo. Su figura desapareció en un destello púrpura, y el portal se cerró al instante, dejando tras de sí solo un silencio inquietante. Kitty y Perrito quedaron mirando el punto vacío, sin comprender qué acababa de ocurrir. Cambio de perspectiva, Universo AX 556. Las ruinas del gigantesco robot de Eggman aún humeaban bajo el cielo de Green Hills. La batalla había terminado. Y desde el cielo descendía lentamente un joven erizo azul, rodeado aún de los últimos destellos dorados de su poder divino. La transformación de Super Sonic. Ahora, ya con sus púas desordenadas y su energía estabilizada, Sonic aterrizó suavemente en el suelo. Su corazón latía con fuerza, pero sus ojos estaban llenos de alivio. Frente a él corrían sus amigos. Tom, Maddie, Tails y Knuckles. Sonic. Gritó Maddie, feliz de verlo sano.
Pero entonces, justo cuando sus pies tocaron el suelo, la realidad tembló. Un portal de energía púrpura emergió bajo él, como una trampa silenciosa. El tiempo pareció ralentizarse por un instante, mientras Sonic era absorbido sin poder hacer nada. No hubo grito. No hubo reacción. Solo asombro. Cuando el portal se cerró con un zumbido sordo, solo quedó el eco de su desaparición. Sus amigos, que habían estirado los brazos para alcanzarlo, quedaron congelados en su lugar, con los rostros marcados por la confusión y el miedo. Cambio de perspectiva, Universo AX 557. El atardecer empezaba mientras iba a comenzar una batalla. La tensión entre Akame y Sdeath era palpable, casi podía sentirse el choque de sus voluntades a kilómetros de distancia. Cada una sabía que ese sería el último encuentro, la batalla que decidiría todo. Los ojos de Akame brillaban con resolución mientras desenvainaba su espada, y Sdeath, confiada en su poder absoluto, comenzó a invocar su frío letal. El mundo alrededor se volvió un susurro de presagios. Pero antes de que la primera daga de hielo rozara el aire, una luz extraña apareció, difuminando los bordes de la realidad. Un portal circular, vibrante y púrpura se abrió repentinamente entre ellas. Akame quiso reaccionar, quiso defenderse, pero el portal parecía tener voluntad propia. Con un destello cegador, la atrapó y la arrastró hacia su interior, sin dejar margen para la lucha. El portal se cerró con un silencio ensordecedor. Sdeath quedó sola, con la furia congelada en sus ojos, mientras la sombra de Akame desaparecía hacia un destino desconocido. Cambio de perspectiva, Universo AX 558. El grupo avanzaba por el sendero entre los árboles, bajo el cálido resplandor del atardecer. Tanjiro caminaba con paso cansado, pero firme, mientras Nezuko descansaba en su caja, que él llevaba con cuidado en la espalda. El cansancio de la batalla aún pesaba en sus cuerpos, pero la esperanza de la recuperación los mantenía en movimiento. Tengen Uzui caminaba junto a ellos, sus heridas ya curadas gracias a la ayuda de Nezuko. De repente, un resplandor iridiscente se manifestó frente a ellos. Un portal de energía púrpura se abrió en el aire, irradiando una luz calmante pero potente. Antes de que pudieran reaccionar, el portal los envolvió, tragando a Tanjiro y Nezuko en su interior. Cambio de perspectiva, Universo AX 559. La música resonaba en el gran salón de la academia, envuelto en luces doradas y murmullos emocionados. Las chicas, vestidas con trajes de gala, reían y bailaban bajo las lámparas de cristal. En el centro del salón, sin embargo, una tensión distinta se palpaba. Lisa, la princesa de cabello rubio resplandeciente, vestida con un elegante vestido rojo, tenía la mirada encendida por los celos y la emoción. Su mano temblaba ligeramente mientras apuntaba con su espada al joven de cabello plateado frente a ella. «Respóndeme, Lux», exclamó con voz firme, pero herida. «¿A quién amas?». Las demás chicas, también enamoradas de Lux, observaban con asombro y ansiedad. El joven, sorprendido por la pregunta directa, apenas abrió los labios para responder. Pero no tuvo oportunidad. Un portal de energía púrpura se abrió bajo sus pies sin previo aviso. En un parpadeo, Lux fue absorbido por aquella grieta dimensional, desapareciendo frente a los ojos atónitos de todos. El portal se cerró con un leve zumbido, dejando tras de sí solo silencio y confusión. Cambio de perspectiva, Universo AX 8889. El bosque era silencioso, cubierto por una bruma que flotaba entre los árboles como un velo antiguo. En el centro de un claro, junto al altar sagrado, un cuerpo colgaba inmóvil del tronco de un árbol milenario. Era un joven de cabello plateado, orejas de demonio y ropajes rojos desgastados. Inuyasha, mitad humano, mitad Ikai, dormía atrapado por la maldición de una flecha sagrada que atravesaba su pecho. Su respiración era apenas perceptible, y su expresión parecía tranquila, aunque encerraba un pasado lleno de odio, traición y deseo. En ese mundo detenido, donde ni el tiempo parecía avanzar, algo cambió. Un portal de energía púrpura se abrió justo frente a él, como un vórtice que desafiaba incluso las barreras espirituales del lugar. La flecha vibró ligeramente, como si respondiera a una fuerza mayor, y en un instante, el cuerpo de Inuyasha fue arrancado del árbol y absorbido por el portal, sin que nadie pudiera impedirlo. El claro volvió a quedar en silencio. El árbol sagrado, testigo de siglos, ya no tenía a su guardián dormido. Cambio de perspectiva, Universo AX 560. En el vasto cielo estrellado, una nave roja de patrulla descendía a gran velocidad, envuelta en humo y fuego, como un meteorito indomable. En su interior, encerrado y con las garras apoyadas en los controles, iba una pequeña criatura azul de ojos grandes y negros, cuerpo robusto y orejas largas.
Su mirada traviesa no mostraba miedo, sino una mezcla de furia y diversión salvaje mientras su nave se precipitaba hacia la atmósfera terrestre, concretamente sobre una isla en Hawái. Justo cuando la nave iba a atravesar las nubes que cubrían la Tierra, un portal de energía púrpura se materializó dentro de la cabina. La criatura no tuvo tiempo de reaccionar. El portal lo absorbió completamente, envolviéndolo en una luz vibrante antes de desaparecer sin dejar rastro. La nave, ya sin piloto, continuó su curso y terminó estrellándose en la selva tropical de Kauai vacía. Cambio de perspectiva, Universo AX 561. La oscuridad del espacio se quebraba por los restos ardientes de una nave en caída libre. En su interior, ocultos entre compartimentos sellados, se encontraban 3 cápsulas conteniendo una forma de vida desconocida. Dentro de una de esas cápsulas, flotaba una masa negra amorfa, vibrante y viva, pulsando suavemente como si respirara. Su superficie se movía constantemente, como si tratara de encontrar una salida, una presa a un cuerpo que habitar. De pronto, sin advertencia, un portal de energía púrpura se abrió justo dentro del pequeño contenedor. La masa negra fue absorbida en un instante, su superficie ondulando violentamente antes de desaparecer por completo, tragada por la distorsión dimensional. El portal se cerró sin ruido alguno, como si nunca hubiese existido. La cápsula quedó vacía. Y el destino del huésped desviado. Cambio de perspectiva, Universo AX 5602. En un reino lejano, oculto en las nieblas de un mundo mágico, un enorme dragón yacía en el suelo de un bosque ancestral. Su aliento era pesado, su cuerpo cubierto de escamas verdes resplandecientes, aunque ahora su brillo estaba opacado por la sangre que brotaba de una profunda herida. Una espada mágica estaba incrustada en su costado, humeante, como si hubiera sido forjada para matarla. El dragón, de nombre Tornu, apenas podía moverse. Sus ojos dorados reflejaban un odio desesperado, pero también una dolorosa resignación. El cielo sobre ella se oscureció brevemente, no por las nubes sino por algo más extraño. Sin previo aviso, un portal de energía púrpura apareció justo sobre su cuerpo herido. Su forma era inestable, como un torbellino de luz y sombra. Toru no tuvo tiempo de resistirse. El portal la absorbió sin miramientos, llevándose consigo su forma majestuosa y herida. Luego, se cerró sin emitir sonido alguno, como si se tragara no solo al dragón, sino también el momento. Cambio de perspectiva, Universo AX 5603. En una habitación celestial repleta de pergaminos, espejos flotantes y montones de hojas apiladas, una joven diosa hojeaba sin descanso los perfiles de cientos de héroes. Su rostro reflejaba ansiedad, pero también un leve toque de pereza. El destino de un mundo de dificultades estaba en sus manos, y no podía elegir a cualquiera. Todos estos están tan sobrevalorados como parecen, murmuró con frustración, mientras tiraba otro pergamino a un lado. En ese instante, un portal de energía púrpura se abrió en medio del aire, cortando el silencio como una cuchilla vibrante. La joven, sorprendida, se levantó de golpe. ¿Pero qué rayos? Alcanzó a gritar. No tuvo oportunidad de hacer nada más. El portal la absorbió completamente y, como si nada hubiera pasado, desapareció dejando papeles volando y una silla girando sola en la habitación vacía. Cambio de perspectiva, Universo AX 5604. La tarde caía lentamente sobre Norrisville, y el sol teñía los cielos de tonos naranjas y dorados. Las calles estaban tranquilas, apenas interrumpidas por el sonido lejano de autos o bicicletas. Caminando con las manos en los bolsillos y su mochila colgando de un solo hombro, Randy Cunningham se dirigía a casa. Después de otro día defendiendo su ciudad como el misterioso ninja enmascarado, Randy solo deseaba un rato de descanso y videojuegos. Sus pensamientos vagaban entre tareas escolares, entrenamiento secreto y el próximo capítulo de su cómic favorito. Pero entonces, el suelo bajo sus pies tembló ligeramente. Un extraño zumbido perforó el aire, y un portal de energía púrpura se abrió de repente justo frente a él. ¿Eh? ¿Qué demonios? Exclamó al dar un paso atrás. Intentó huir, saltar, incluso aferrarse a un poste cercano, pero el vórtice era implacable. En un parpadeo, el joven ninja fue absorbido por el portal y desapareció sin dejar rastro. El aire volvió a la calma, como si nada hubiera pasado. Cambio de perspectiva, Universo AX 5605. En las tranquilas calles de Tokio, aún antes de que sus días tomaran un giro inesperado, una joven caminaba con paso ligero, casi despreocupado. Chisato Nishikiji, con su uniforme impecable y una sonrisa amable apenas esbozada en los labios, avanzaba con naturalidad, como si su simple presencia desafiara la gris rutina urbana. Aún no conocía a Takina.
Aún no había comenzado su historia. El cielo estaba despejado y el aire se sentía limpio, demasiado limpio. Algo no encajaba. Y entonces, sin previo aviso, un portal de energía púrpura se abrió justo frente a ella, vibrante y agitado, como una grieta en la realidad. Chisato apenas alcanzó a reaccionar. Murmuró, extrañada. Pero no hubo tiempo para más. El portal la engulló por completo y desapareció en un destello, dejando atrás solo el murmullo del viento y una esquina vacía donde, segundos antes, había estado una chica que cambiaría el mundo. Cambio de perspectiva, Universo AX 5606. El cielo estaba despejado y la atmósfera era de celebración. Después de una arriesgada operación, el valiente soldado había vuelto a la normalidad, ya sin aquellas extrañas astas de reno ni el inquietante color morado que lo había cubierto. Sus compañeros, Skipper, Kowalski, Rico, se relajaban por fin, aliviados de que todo hubiese salido bien. Reían, intercambiaban bromas y hasta planeaban su próximo movimiento. Pero la tranquilidad no duró. De pronto, un portal de energía púrpura apareció en el aire, girando como un remolino cósmico, resplandeciente e inestable. Skipper, siempre atento al peligro, se puso de pie al instante. Formación de defensa. Ordenó con voz firme, sin saber a qué se enfrentaban, pero convencido de que su deber era proteger a su familia. Los 4 pingüinos intentaron bloquear el fenómeno, usaron herramientas improvisadas, incluso lanzaron una trampa de red. Pero el portal parecía tener voluntad propia. Como si jugara con ellos, esquivaba sus intentos y se deslizaba con movimientos burlones. Uno a uno, los 4 pingüinos fueron absorbidos, sin que pudieran evitarlo. El vórtice desapareció de inmediato, dejando la escena vacía, como si nunca hubieran estado allí. Cambio de perspectiva, Universo AX 5607 en la nave Milano, el silencio reinaba por un momento. Rocket, el mapache de mirada intensa y pasado tormentoso, estaba sentado cerca del puesto de piloto. A su lado, reposaba una pequeña maceta. Dentro, una ramita plantada sobresalía tímidamente. Una parte del antiguo Groot, su amigo, su familia. Rocket la observaba en silencio. No era dado a mostrar emociones, pero ese brote significaba más de lo que las palabras podían expresar. El eco de las batallas, las pérdidas, y la extraña camaradería que había formado con sus compañeros le pasaba lentamente por la mente. Y justo cuando bajó la mirada hacia su arma, como si fuera un acto reflejo de protección, un portal de energía púrpura se materializó dentro de la nave, junto a él. Rocket gruñó, alarmado. ¿Qué demonios? Masculló, alzando su arma pequeña. Sin pensarlo, disparó al portal. Las balas de energía rebotaron sin efecto alguno. El vórtice se abrió más, envolviéndolo rápidamente. En un último intento, Rocket abrazó la maceta con la ramita de Groot, como si pudiera protegerla. Y entonces, fueron absorbidos los dos. Desde el otro lado de la cabina, Star-Lord, Gamora y Drax apenas alcanzaron a reaccionar. El fenómeno fue tan veloz e inesperado que no pudieron hacer nada. Rocket había desaparecido. Solo quedó un leve resplandor púrpura y el peso del desconcierto. Cambio de perspectiva, Universo AX 5608. El día en el reino de Belzerg había comenzado como todos los demás. Con caos. Kazuma Satou, el desafortunado aventurero reencarnado en este mundo mágico, se encontraba en la posada, frotándose las sienes con desesperación. Frente a él, estaban sus 3 peculiares compañeras. Aqua, la diosa irresponsable que vivía causando problemas. Megumin, la archimaga obsesionada con la magia explosiva. Y Darkness, la cruzada masoquista con un sentido del combate tan absurdo como su gusto por el sufrimiento. ¿Qué demonios tengo que hacer para tener un día normal con ustedes? Gritó Kazuma, agotado, mientras apuntaba con el dedo a cada una. Una solo sabe gritar, la otra explota todo sin pensar y la última, bueno, no hay forma educada de decirlo. Mientras su rabia aumentaba, algo anormal ocurrió. Un portal de energía púrpura apareció justo a su lado, girando lentamente como una espiral de magia desconocida. Kazuma apenas alcanzó a girarse cuando el vórtice se lo tragó por completo. Otra vez no. Gritó, antes de desaparecer por completo. El portal se cerró tras él, dejando a las chicas en completo silencio, durante al menos 5 segundos antes de comenzar a discutir entre ellas. Cambio de perspectiva, Universo AX 5609. La casa de los Nobi permanecía en calma. En la habitación de Nobita, Doraemon, el gato robot venido del futuro, esperaba tranquilamente a que su dueño regresara de la escuela. Como era costumbre, Nobita seguramente llegaría llorando, pidiéndole ayuda o algún invento milagroso.
Mientras pasaban los minutos, Doraemon abrió su bolsillo mágico de repuesto para revisar su contenido. Sacó un par de inventos curiosos, hizo girar uno en su dedo, y luego se tumbó un poco en el futón. Entonces sucedió. Un portal púrpura apareció sin previo aviso justo en el centro de la habitación, zumbando suavemente, como si flotara entre dos realidades. Doraemon se levantó de inmediato. ¿Qué es eso?, dijo, sorprendido, intentando retroceder. Pero no tuvo tiempo. El portal lo absorbió con fuerza, sin darle oportunidad de buscar un aparato que lo ayudara a escapar. El vórtice desapareció tan rápido como había llegado. Justo entonces, la puerta de la habitación se abrió. ¡Doraemon!, gritó Nobita con lágrimas en los ojos, justo como el robot había predicho. Pero al entrar, encontró la habitación vacía. ¿Doraemon?, repitió, mirando alrededor, desconcertado. ¿Dónde estás? Y así, por primera vez en mucho tiempo, Nobita no obtuvo respuesta inmediata. El lugar donde su inseparable amigo debía estar, solo ofrecía silencio. Cambio de perspectiva, Universo AX 5610. El día transcurría con normalidad en la secundaria. Los estudiantes iban y venían por los pasillos, algunos con prisas, otros sumidos en conversaciones. Entre ellos, Nagisa Kubo, una chica de cabellos lilas y expresión dulce, caminaba con serenidad. Era uno de esos días en que el aire parecía contener algo especial, aunque Kubo aún no lo sabía. Aún no había reparado en aquel chico que siempre parecía desaparecer entre las sombras, aún no lo había reconocido en el anuario, aún no había pronunciado su nombre. Junta Shiraishi. Mientras avanzaba con paso despreocupado por el corredor de la escuela, algo extraño ocurrió. Un portal púrpura emergió frente a ella, como si la realidad se estuviera desgarrando silenciosamente. Kubo se detuvo, desconcertada. ¿Qué es eso?, murmuró. El vórtice comenzó a girar con fuerza, y la atracción de su centro invisible hizo que la joven resbalara hacia él. Kubo luchó por alejarse, intentó agarrarse a una baranda cercana, pero fue inútil. El portal la envolvió como si el destino hubiera decidido sacarla de su mundo sin explicación alguna. Y así desapareció, dejando tras de sí solo un suspiro y una escuela que jamás recordaría haberla visto. Cambio de perspectiva, Universo AX 5611. La lluvia comenzaba a caer con suavidad sobre la ciudad, teñida de tonos grisáceos que reflejaban el silencio y la melancolía del lugar. En un parque tranquilo, donde las gotas golpeaban los columpios vacíos, Mairo Shiina estaba sentada sola, inmóvil, con su paraguas cerrado a su lado. Su mirada estaba perdida, fija en el suelo húmedo, como si la lluvia que descendía del cielo fuera un espejo de su mundo interior. Era un momento de calma silenciosa antes del cruce de destinos que estaba por venir. Pero ese cruce nunca llegaría. Justo cuando las primeras gotas comenzaron a empapar su uniforme escolar, un portal de energía púrpura apareció de forma abrupta justo frente a ella. Mairo alzó la vista, perpleja, sin comprender lo que estaba ocurriendo. No hubo tiempo para pensar ni para huir. El vórtice comenzó a succionar el aire a su alrededor, arrastrando hojas, gotas, y finalmente a ella. Antes de desaparecer en su espiral de energía, Mairo susurró 4 palabras con voz casi inaudible. ¿Qué es esto? Adiós. Y entonces fue tragada por completo. Cambio de perspectiva, Universo AX 5612. El cielo nocturno estaba despejado, salpicado de estrellas que parecían parpadear en silencio sobre la ciudad. Mark Grayson, el joven héroe conocido por muchos como Invencible, surcaba los cielos con velocidad y determinación. El mundo aún tambaleaba por las verdades reveladas, pero Mark, con su capa ondeando y el corazón más pesado que nunca, seguía adelante. Pero esa noche, el universo tenía otros planes para él. Mientras volaba sobre los edificios, un portal de energía púrpura apareció súbitamente frente a él. Fue apenas un segundo, pero Mark lo vio justo a tiempo y logró esquivarlo con una hábil maniobra en el aire. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró con el ceño fruncido. Sin embargo, el portal no desapareció. Como si tuviera voluntad propia, comenzó a perseguirlo, girando con violencia, sin detenerse, como una tormenta hambrienta. Mark aumentó la velocidad, cruzó avenidas, rodeó edificios, subió más allá de las nubes, pero el portal lo seguía, implacable. Finalmente, agotado por la persecución, su cuerpo ya no respondió con la misma fuerza. En ese instante de debilidad, el portal aprovechó. Se abrió justo delante de él, más amplio, más veloz, más voraz. Y así, Mark fue absorbido por completo, sin oportunidad de huida, dejando solo una ráfaga de viento en el cielo. Cambio de perspectiva, Universo AX 5613.
El sol se alzaba sobre los altos muros del Palacio Imperial, tiñendo los tejados de tonos dorados. En un rincón apartado del complejo, donde las cortesanas iban y venían como piezas en un tablero cuidadosamente orquestado, se encontraba Mao Mao, la joven aprendiz de boticaria. En apariencia, era una sirvienta más. Pero detrás de su mirada aguda y expresión apática se escondía una mente brillante, analítica, curiosa por naturaleza. Aquel día parecía ser como cualquier otro. Silencioso, rutinario, monótono. Pero el universo estaba a punto de romper su monotonía. Mientras Mao Mao paseaba por el jardín interior, recogiendo algunas hojas que tal vez le servirían más tarde, un portal púrpura apareció en mitad del aire, sin advertencia. Ella frunció el ceño, observándolo sin miedo, como si fuera otro experimento extraño que deseaba entender. «TSK, qué cosa más rara», susurró. El portal, sin esperar análisis, se expandió y la absorbió sin dejar rastro. En cuestión de segundos, la brillante mente del palacio desapareció de su mundo. Nadie lo notó, al menos no al principio. Pero el destino, como siempre, ya había hecho su jugada. Cambio de perspectiva, Universo AX 5614. En el vasto campus de la Academia de Magia de Tristain, el cielo estaba despejado y el aire impregnado del suave perfume de la magia. Louise Françoise Leblanc de la Valliere, con su característica melena rosada y gesto orgulloso, caminaba sola por uno de los pasillos exteriores del castillo. Su rostro serio contrastaba con la tormenta de pensamientos que bullían en su mente. ¿Y si no invoco nada? ¿Y si hago el ridículo otra vez frente a todos? Se repetía a sí misma, sintiendo cómo la ansiedad apretaba su pecho. No había conocido aún a Saito. No había comenzado su destino compartido. Solo era una noble en conflicto consigo misma, temerosa de otro fracaso. Y justo en ese momento, un portal de energía púrpura se abrió a pocos pasos delante de ella. No hubo advertencia, ni tiempo para una palabra. En el instante en que Louise alzó la vista, el portal se expandió violentamente y la absorbió sin darle opción a reaccionar. El viento agitó su capa rosada mientras desaparecía por completo del mundo mágico que apenas estaba por cambiar. Cambio de perspectiva, Universo AX 5615. En una noche tranquila, bajo las luces tenues de la ciudad, Tsukasa Tsukuyomi caminaba sola por una calle serena. La brisa acariciaba su cabello, y sus ojos brillaban con un misterio que ni ella misma terminaba de comprender. Era unos días antes de conocer a Nasa Yusaki. Su vida todavía no se había entrelazado con la de aquel chico extraño que cambiaría su destino. En aquel momento, simplemente disfrutaba del silencio y del cielo nocturno, sin sospechar nada. De pronto, un portal púrpura surgió frente a ella, girando como un remolino de energía viva. Al principio, no la absorbió de inmediato. El portal parecía jugar con ella. Se movía, se acercaba y alejaba, como si probara su curiosidad. Tsukasa lo miró con calma, retrocedió unos pasos, se giró, cambió de dirección, pero el portal la seguía, serpenteando a su alrededor como si tuviera voluntad propia. Fue un juego silencioso que duró apenas unos segundos, hasta que el portal decidió actuar. La absorbió con rapidez, envolviéndola en su energía brillante y cerrándose al instante. La calle volvió a quedar en calma, como si nada hubiera ocurrido. Cambio de perspectiva, Universo AX 5617. Las aguas del mar se extendían hasta donde alcanzaba la vista, tranquilas, pero cargadas con el silencio tenso de quienes sabían que navegaban hacia la muerte. Gabimaru, el ninja condenado, permanecía de pie en la cubierta del barco, con la mirada fija en el horizonte. El vaivén de las olas no lo perturbaba. Sus pensamientos, sin embargo, eran un océano mucho más agitado. A poca distancia, Sahiri, llamada Asaemon, su vigilante y ejecutora designada, lo observaba en silencio. Había algo en los ojos de Gabimaru, incluso en su quietud, que transmitía una extraña calma y peligro. Fue entonces que el aire cambió. Sin aviso, un portal de energía púrpura se abrió justo a espaldas del ninja. Giraba sobre sí mismo como un remolino de poder puro, tragando la luz que lo rodeaba. Gabimaru se volvió, alerta, pero era demasiado tarde. El portal lo estaba absorbiendo. «Gabimaru», gritó Sahiri, extendiendo una mano para alcanzarlo. Saltó hacia él, decidida a detener lo imposible, pero el vórtice reaccionó con velocidad y violencia, rechazándola y cerrándose de inmediato. Gabimaru había desaparecido. El mar volvió a ser mar, y el silencio se hizo más pesado que nunca. Cambio de perspectiva, Universo AX 5618. Todo parecía haber vuelto a la normalidad en Midleton. Kim Possible, la joven heroína, acababa de completar otra misión con éxito. El día había sido largo, pero satisfactorio.
Su equipo funcionaba como siempre. Eficiente, decidido, invencible. Sin embargo, mientras Kim se alejaba del lugar del último enfrentamiento, un portal de energía púrpura apareció justo a su lado, como una herida abierta en el espacio. No hubo advertencia. No hubo tiempo. El portal la absorbió en cuestión de segundos, como si la estuviera esperando. No hubo gritos, ni dramatismo. Solo un instante y luego, nada. El portal desapareció tan rápido como había llegado, dejando atrás un mundo que no tendría tiempo de preguntar a dónde se había ido su heroína. Cambio de perspectiva, Universo AX 5619. La ciudad de San Francisco brillaba con su habitual mezcla de tecnología y tradición, mientras la noche se cernía sobre los tejados futuristas. En una habitación amplia, decorada con planos, piezas electrónicas y recuerdos personales, Hiro Amada ajustaba los últimos detalles del nuevo sistema de vuelo de su compañero, Baymax. El robot, imponente con su reluciente armadura roja, estaba completamente operativo, listo para una nueva patrulla nocturna contra el crimen. Hiro se preparaba también, revisando la interfaz desde su computadora portátil. ¿Estás listo, Baymax?, preguntó Hiro con una sonrisa. Listo para servir y proteger, respondió Baymax con su habitual tono cálido. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Un portal de energía púrpura se abrió lentamente en medio de la habitación, flotando en el aire como si hubiera estado esperando el momento preciso. Baymax, curioso como siempre, dio un paso hacia él. Examinó la estructura giratoria del vórtice. No detectaba ninguna amenaza inmediata. ¿Anomalía espacial? Procederé a investigar, dijo con calma. Antes de que Hiro pudiera detenerlo, Baymax atravesó el portal por voluntad propia. Como si reconociera la decisión, esperó pacientemente a que el robot cruzara por completo, y entonces se cerró, sin dejar rastro. Hiro se quedó paralizado, mirando el vacío donde segundos antes había estado su amigo. Baymax, susurró, sin obtener respuesta. Cambio de perspectiva, Universo AX 5620. La multitud rugía con emoción. Las luces de neón bañaban el escenario mientras una joven idol de cabellos azules y voz etérea cantaba su última canción, danzando con gracia inhumana ante miles de fans. Miku Hatsune estaba en su mundo. La música. Cada paso, cada nota, electrizaba el aire. De pronto, un extraño fenómeno comenzó a manifestarse en pleno escenario. Un portal púrpura, brillante y lleno de ritmo, apareció flotando a su lado. La audiencia pensó que era parte del espectáculo. Miku también lo pensó al principio. La abertura dimensional giraba, vibraba con la música, incluso parecía moverse con ella. De alguna forma, empezó a bailar a su lado, sincronizando su extraño movimiento con el de la joven idol. Ella lo miró de reojo, sin perder el ritmo. Confundida, sí, pero también fascinada. ¿Una nueva animación holográfica?, pensó. ¿Una sorpresa del staff? Siguió bailando, con naturalidad. El portal giraba y se desplazaba como si fuera un bailarín más del escenario. Nadie lo cuestionó. Todo parecía parte del acto. Pero cuando el concierto llegó a su fin y la música se detuvo, el portal también detuvo su danza, y sin previo aviso, se tragó a Miku en un solo movimiento fluido y silencioso. La multitud estalló en aplausos, creyendo que se trataba del final más impresionante de todos. Solo que no lo era. Cambio de perspectiva, Universo AX 5621. En la calma posterior a un día de misiones y caos familiar, el hogar de los Yosakura reposaba en una tranquilidad inusual. El sol se había ocultado y un suave silencio reinaba en la sala principal. Allí, un joven de cabellos rojos, con la mirada relajada, yacía en el sofá descansando. A su lado, sentada con serenidad, se encontraba una chica de cabello azul y un mechón blanco que hojeaba un libro en silencio. Sobre la alfombra, durmiendo profundamente, roncaba un pequeño perro negro que parecía completamente ajeno al mundo. Todo parecía en paz hasta que una anomalía púrpura y giratoria apareció sin previo aviso en mitad de la sala. El aire cambió. El portal surgió con una energía tan densa que hizo que el joven saltara del sofá por puro reflejo, interrumpiendo su descanso. La chica levantó la vista con una expresión de alarma y rápidamente se puso de pie. El pequeño perro, alertado por la perturbación, se despertó y comenzó a ladrar con fuerza hacia el portal. Sus ojos brillaban con una mezcla de valentía e instinto protector. ¡Cuidado!, gritó la chica. Pero ya era tarde. El perro se adelantó valientemente y el portal lo absorbió de un solo movimiento. Ambos jóvenes gritaron su nombre, llenos de desesperación. ¡No! ¡Regresa!, exclamó el joven de cabello rojo, corriendo hacia el vórtice.
Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar o entender lo que ocurría, el portal se expandió como si tuviera voluntad propia y los envolvió también, arrastrándolos con fuerza hacia su núcleo giratorio. El joven trató de resistirse, pero fue inútil. En un instante, los tres desaparecieron. Y el salón quedó otra vez en silencio. Cambio de perspectiva, Universo AX 5622. La noche había caído sobre Amity Park, y Danny Fenton por fin respiraba aliviado tras otro enfrentamiento con un espectro del inframundo. Había logrado proteger a su ciudad, como siempre lo hacía. Volando lentamente sobre los tejados, invisible para los transeúntes, pensaba en volver a casa. Pero algo lo interrumpió. Un portal oscuro y chispeante apareció en el cielo justo frente a él, como una herida en el tejido del universo. Danny reaccionó de inmediato, impulsándose hacia atrás. ¿Qué demonios es eso? Pero el portal lo persiguió, como si lo hubiera elegido. Danny voló más rápido, esquivando edificios, bajando a nivel del suelo, incluso volviendo a su forma humana un instante para despistar a la extraña grieta. Nada funcionaba. El portal lo alcanzó como un depredador sigiloso, envolviéndolo en un torbellino de energía. Danny gritó mientras era arrastrado, transformándose de nuevo en su forma fantasmal para intentar escapar, pero fue en vano. El portal lo absorbió sin misericordia. Y desapareció en el aire, sin dejar rastro. Cambio de perspectiva, Universo AX 5623 era un día como cualquier otro en la vida de Raku Ichihou, aunque para él, eso no significaba tranquilidad. Muy por el contrario, el joven de cabello negro se encontraba en medio de una escena que ya era casi parte de su rutina diaria. Una discusión encendida entre 6 chicas, cada una con sentimientos y opiniones muy claras sobre él. Frente a él estaban Chitoge Kirisaki, de espíritu fuerte y palabras filosas. Kosaki Nodera, dulce pero con determinación inquebrantable cuando se trataba del amor. Marika Tachibana, tan directa como intensa. Seishiro Utsugumi, confundida y seria, pero arrastrada por la situación. Yui Kanakura, siempre elegante pero posesiva. Y, en contraste, Haru Nodera, la única que, por alguna razón, se mantenía al margen de la discusión por ahora. Él está más cómodo conmigo. Gritó Marika. No, claramente tiene más química conmigo. Contraatacó Chitoge. Yo lo conozco desde hace años. Añadió Yui. ¿Por qué tengo que estar aquí escuchando esto? Suspiró Raku, atrapado en medio de aquel vendaval de emociones. El aire vibró. Una distorsión imperceptible al principio apareció sobre sus cabezas. Un portal púrpura, vórtice de energía desconocida, se abrió con un rugido silencioso como un susurro siniestro. ¿Eh? ¿Qué es eso? Murmuró Onodera, mirando al cielo. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, una poderosa fuerza de succión se desató. El portal no distinguía entre amores, rivalidades o inocencia. Uno a uno, los 7 fueron arrastrados por la distorsión temporal. Primero Marika, luego Yui, Chitoge, Tsugumi y así sucesivamente, hasta que el propio Raku fue levantado del suelo y engullido por el vórtice, sus gritos de desconcierto se desvanecieron en la nada. En pocos segundos, todo había terminado. El lugar quedó vacío, como si nunca hubieran estado allí. Cambio de perspectiva, Universo AX 5624. Era un día común después de clases. El sol se despedía con suavidad, pintando el cielo de tonos cálidos mientras 2 estudiantes caminaban tomados de la mano, disfrutando del tranquilo regreso a casa. El joven de cabello morado, algo torpe pero entrañable, sonreía tímidamente. A su lado, su novia, una chica de cabellera rosa y mirada decidida, Shikimori, caminaba con la naturalidad de quien estaba lista para proteger lo que amaba. La brisa era apacible, el momento perfecto. Hasta que el portal apareció, púrpura, brillante, girando como una grieta viva en el aire. Primero se mantuvo inmóvil, como observándolos. Luego comenzó a moverse, como si jugara con ellos, como si deseara provocar miedo o diversión o ambas cosas a la vez. ¡Cuidado!, gritó Shikimori al ver la extraña anomalía. Ambos comenzaron a correr, esquivando árboles, postes y paredes. Pero el portal lo seguía con una precisión casi burlona. Shikimori, sin pensarlo, empujó a su novio detrás de ella, extendiendo un brazo con firmeza, lista para hacerle frente a lo que fuera. Pero el portal no se detuvo. En un instante, una fuerza invisible los rodeó y los absorbió a ambos, sin darles tiempo para entender lo que ocurría. Y así, desaparecieron sin dejar rastro. Cambio de perspectiva, Universo AX2 en alguna dimensión alternativa del Universo AX2, una versión peculiar y colorida del vasto multiverso Marvel, la playa brillaba bajo un sol artificial programado para no fallar jamás. Allí, en la orilla, caminaba un ser poco común.
Un tiburón terrestre diminuto y carismático, con una sonrisa casi cómica y patas cortas que lo hacían adorablemente torpe. Su nombre, Jeff. Su dueña, Gwen Paul, se divertía en el mar con sus amigas, lanzando flotadores, gritando frases absurdas y riendo como si no existiera el peligro, que, para ser honestos, en su mundo siempre estaba a la vuelta de la esquina. Jeff, sin embargo, caminaba solo por la arena, dejando pequeñas huellas redondas y resbalando con su andar cómico. Fue entonces que el portal púrpura apareció frente a él, sin previo aviso. Sin advertencia. Simplemente, se abrió. Jeff parpadeó. Se acercó. Movió la colita. Y en cuestión de segundos, fue absorbido por la energía del vórtice, dejando tras de sí solo un leve remolino de arena. La música en la playa siguió. Las risas también. Nadie lo notó, todavía. Cambio de perspectiva, Universo AX 5626, Transformers, Dimensión Alternativa 11, también conocida como el Kniverse. El cielo sobre el puente estaba teñido de naranjas y rojos, marcando el final de otro capítulo en la vida de Charlie. Frente a ella, con su imponente figura metálica, Bumblebee se despedía. Había sido un viaje intenso. Una amistad forjada entre mundos, entre metal y corazón. Desde la distancia, Bumblebee levantó la vista hacia un Chevrolet Camaro SS de 1977 estacionado solitario, su silueta reluciente como si lo estuviese esperando. Era momento de cambiar, de ocultarse, de evolucionar. Mientras escaneaba el vehículo, una ruptura en el tejido de la realidad se manifestó tras él. Un portal púrpura, brillante y vórtice, se abrió silenciosamente, sin distorsionar el aire, pero sí el destino. Bumblebee dejó de escanear. Giró rápidamente, situándose entre el portal y Charlie, su gesto claro. Protegerla a toda costa. Pero el portal tenía otro plan. Como si reconociera al guerrero, una fuerza invisible lo atrapó, arrastrándolo sin tregua. Bumblebee intentó plantar sus pies mecánicos contra el asfalto, pero no hubo resistencia suficiente. Charlie gritó su nombre. Y en un parpadeo, el Autobot fue absorbido por la energía giratoria. El portal se cerró sin dejar más rastro que el eco lejano de un motor que ya no rugiría, en esa dimensión. Cambio de perspectiva, Universo AX 5626, Transformers, Dimensión Alternativa 10, también conocida como el Viverse antes de los eventos de Transformers 3. El lado oscuro de la luna. En el vasto vacío del espacio, Optimus Prime lideraba otra misión con la determinación que lo caracterizaba. Su tráiler de batalla lo seguía como una extensión natural de su armamento, cargado con armas de poder que ya habían salvado mundos. La calma previa al conflicto fue rota por una anomalía inusual. Un portal púrpura, de energía envolvente y comportamiento errático, apareció sin razón aparente frente al líder Autobot. Optimus intentó dar marcha atrás, activar defensas, alertar a su equipo, pero no hubo tiempo. El portal se cerró rápidamente a la distancia, succionándolo con una fuerza que ni siquiera su robusto chasis ni su voluntad férrea pudieron contener. ¡No! Gruñó mientras sus servomecanismos rechinaban en resistencia. El tráiler, su armamento, todo fue arrastrado con él. En cuestión de segundos, el comandante desapareció. Y con él, el futuro del Viverse tembló en silencio, sin comprender aún lo que acababa de perder. Cambio de perspectiva, Universo AX 5627. El cielo volvió a brillar con claridad. Después de un largo viaje, lleno de batallas y descubrimientos, Max, Zoe, Rex, sus familias, sus aliados, y hasta los antiguos enemigos de la pandilla Alpha, habían logrado lo imposible. Volver a casa. La nave pirata, ahora bajo el control del equipo de Max, planeaba suavemente en el cielo tras el sacrificio final de Seth, quien había estrellado la nave de la pandilla Alpha contra el temible pterosaurio oscuro. Todo parecía haber terminado. Zoe, aún procesando la magnitud de lo vivido, respiró hondo. Observó el horizonte familiar que tanto habían anhelado. Con una sonrisa cansada pero aliviada, dijo: «Creo que volvimos a casa». Pero la calma fue efímera. Sin previo aviso, el cielo se desgarró por un portal púrpura, de energía palpitante e impredecible. Su aparición interrumpió la paz, como si el universo se negara a soltar las riendas del destino. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el portal comenzó a absorber con fuerza descomunal. Max, Zoe y Rex fueron los primeros en ser alcanzados por esa fuerza dimensional, atrapados en un vórtice sin escapatoria. Sus cuerpos brillaron por un instante, intentando resistirse, en vano. Y no estaban solos. Todos los dinosaurios, ya fueran reales o convertidos en cartas, comenzaron a ser arrastrados también.
Los que aún estaban en forma física, brillaron intensamente y se transformaron automáticamente en cartas, como si el propio portal dictara nuevas reglas. Luego, las cartas mismas fueron succionadas. Los dino lectores de los 3 miembros de la pandilla alfa fueron arrebatados de sus manos por una fuerza invisible, como si fueran reclamados por una entidad mayor. Sin piedad, fueron tragados por el portal uno tras otro. Los padres de los niños, al ver la escena, corrieron desesperados hacia ellos. Intentaron alcanzar a sus hijos, detener la energía, gritaron sus nombres. Pero todo fue inútil. El portal absorbió todo lo relacionado con los dinosaurios. Personas, tecnología, criaturas, y cuando no quedó nada más, se cerró con un destello final. Un silencio profundo quedó en el aire, tan repentino como desconcertante. Como si todo lo ocurrido fuera parte de un sueño del que no quedaba más que la ausencia. Cambio de perspectiva, Universo AX 5628. En las profundidades del Titán Asurda, el vasto cielo del mar de nubes reposaba en una calma ilusoria. Nada en ese momento sugería el peso del destino, ni las batallas por venir. Todo era quietud, contenida en el momento previo a una historia aún no contada. Pero en otro rincón de ese mismo mundo, dormidas o detenidas en su prisión de tiempo, las 2 poderosas Aegis, Pira y Mitra, permanecían en reposo, custodiadas en un letargo que parecía eterno. Y fue justo entonces, antes de que el destino comenzara a girar, que ocurrió lo imposible. Un portal púrpura, como una herida abierta en el tejido mismo de la realidad, surgió repentinamente sobre el lugar donde se hallaban las Aegis. Sin advertencia, sin sonido previo. Solo la distorsión del espacio y una luz palpitante que devoraba la oscuridad. La primera en reaccionar fue Mitra, quien aún atrapada en su contención, abrió brevemente los ojos, percibiendo la anomalía. Pero era demasiado tarde. Ni su poder ni su voluntad tenían control sobre lo que estaba por suceder. Pira, en su estado de profundo reposo, fue la primera en ser alcanzada por la energía del portal. Su cuerpo, aún inerte, comenzó a desvanecerse lentamente, como polvo al viento, absorbido por una fuerza desconocida. Mitra gritó en silencio, su conciencia separada del tiempo e intentando resistir. El portal no mostró misericordia. Ambas fueron absorbidas, sus formas arrastradas más allá de los límites de su universo. Y entonces, como si nunca hubiese estado allí, el portal desapareció. Sin dejar rastro. Sin dejar memoria. Muy lejos de allí, una Flesh Eaters. Conocida por el nombre Nia le pasó el mismo destino. Cambio de perspectiva, Universo AX 5629. La lluvia caía con suavidad sobre las calles de la ciudad. El gris del cielo reflejaba el ánimo de los pequeños seres amarillos que caminaban en grupo, cabizbajos y en silencio. Los Minions habían tomado una decisión difícil. Habían renunciado a su lugar al lado de Gru, el villano al que habían servido con devoción. Su corazón ya no era el mismo, y él había elegido el camino del bien. Pero ellos aún anhelaban aventuras al margen de la ley, caos controlado y planes imposibles. Y ahora, bajo la lluvia, caminaban sin rumbo fijo. Tristes. Confundidos. Mojados. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Del cielo, como si se desgarrara a la realidad misma, un portal púrpura emergió en medio de la calle. La energía que emitía no era de este mundo, y en segundos, captó la atención de los pequeños Minions. Primero se quedaron quietos, sin entender lo que veían. Luego, algunos intentaron correr. Otros se acercaron con curiosidad. Pero el portal tenía voluntad propia. Uno a uno, los fue absorbiendo. No importaba si corrían o resistían. La fuerza del portal los envolvía como un imán inexorable. Incluso los más valientes y testarudos fueron arrastrados por su energía, con gritos pequeños y chirriantes que se perdieron en el vacío. En cuestión de segundos, no quedó ninguno. La calle quedó vacía. La lluvia continuó cayendo. Y el portal, como si nada hubiera ocurrido, desapareció sin dejar rastro. Cambio de perspectiva, Universo AX 5630. Era otro día cualquiera en el área de los 3 estados. En su cuartel secreto, Terry el ornitorrinco recibía su habitual misión. Detener los planes del torpe, aunque insistente, Dr. James Doofenshmirtz. Como siempre, la batalla fue breve, algo cómica, y terminó con el científico atado con una cuerda improvisada, balbuceando su clásico ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Terry observaba en silencio, como siempre, sin emitir palabra, satisfecho de haber cumplido su deber. Pero justo cuando giró para marcharse por una de las salidas secretas del laboratorio, algo extraño ocurrió. Un pequeño portal púrpura apareció de la nada, flotando a pocos centímetros del suelo. Terry apenas tuvo tiempo de girarse hacia él cuando una fuerza invisible lo arrastró sin previo aviso.
No hubo pelea, ni oportunidad de escapar. ¿Eh? Perry. Doofenshmirtz murmuró mientras lo veía desaparecer. ¿Qué acaba de pasar? Me ganó y luego fue abducido por un vórtice interdimensional. Eso no estaba en el guión de hoy. Pero no hubo respuesta. El portal se cerró en un parpadeo. Perry había desaparecido. Y Doofenshmirtz, por una vez, se quedó genuinamente confundido, y ligeramente preocupado. Cambio de perspectiva, Universo AX 5631 era una tranquila mañana en el pueblo. Lloyd, el joven de cabello naranja, trabajaba alegremente, barriendo la entrada de la posada como lo hacía cada día. Su ánimo, como siempre, era humilde y positivo, sin importar que su fuerza sobrehumana hiciera que incluso las tareas simples parecieran fáciles en exceso. Tarareaba suavemente mientras limpiaba con esmero. Todo parecía normal. Hasta que no lo fue. Frente a él, sin previo aviso, se formó un pequeño portal púrpura, girando con una energía antinatural. Lloyd se detuvo, confundido, parpadeando varias veces. ¿Qué es esto? Musitó. Pero no tuvo tiempo de analizarlo. El portal se expandió repentinamente y, con un movimiento rápido, lo absorbió por completo. El joven apenas tuvo tiempo de soltar la escoba que sostenía antes de ser tragado por el vórtice interdimensional. Un segundo después, no había nadie allí. Solo una escoba caída en el suelo. Y el eco de la tranquilidad, que ahora se había roto. Cambio de perspectiva, Universo AX 5632. La carretera se extendía ante ellos como una serpiente gris bajo el cielo encapotado. En el interior del coche, miércoles Adams se mantenía en silencio, con la mirada fija en su celular, donde acababa de recibir los primeros mensajes de su acosador. Sus dedos se detuvieron por un instante sobre la pantalla. Un leve arqueo de ceja fue la única muestra de sorpresa. Interesante, susurró con voz casi inaudible, como si ya estuviera calculando quién podría ser el responsable. A su lado, su inseparable bolsa negra reposaba junto a sus efectos personales, perfectamente organizados. Lurch, al volante, conducía en su habitual estado de estoica indiferencia. El silencio entre ellos no era incómodo. Era habitual. Pero entonces ocurrió lo imposible. Un pequeño portal púrpura, apenas del tamaño de un plato, comenzó a girar lentamente en el aire frente a ella, distorsionando el espacio con un leve zumbido casi imperceptible. Miércoles lo miró con detenimiento, analizando su forma, su energía, su amenaza. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo tiempo de reaccionar. El portal se expandió súbitamente, como si hubiera esperado justo ese instante de distracción para actuar. En un segundo, absorbió a Miércoles junto con su bolsa y todo lo que llevaba. El asiento trasero quedó vacío. Solo una brisa helada quedó tras su desaparición. Lurch, que había girado brevemente para mirar por el espejo retrovisor, apenas pudo pestañear antes de que el portal desapareciera sin dejar rastro. La carretera siguió su curso. Pero el coche, ahora llevaba un silencio mucho más profundo. Cambio de perspectiva, universos AX 22, 22, 27 y AX 22, 22, 28. Mientras en otros mundos individuos eran absorbidos sin previo aviso, en dos universos gemelos, separados por una delgada línea de energía digital y biológica, comenzó a gestarse algo aún más inquietante. En el universo AX 22, 22, 27, vastas regiones de hierba, cielo y ciudad comenzaron a ver lo imposible. Entrenadores y Pokémon, sin importar dónde estuvieran, ya fuera en combate, explorando rutas, descansando en sus centros Pokémon o investigando en laboratorios, fueron testigos de una perturbación en el aire. Portales púrpuras comenzaron a abrirse como heridas flotantes en el espacio. Estas brechas no eran violentas, pero sí decididas. Sin aviso, uno a uno, los Pokémon eran absorbidos por estas grietas, sin que sus entrenadores pudieran hacer nada para evitarlo. Ni los más poderosos legendarios pudieron resistirse. Lugia, Mewtwo, Rayquaza, Dialga, todos fueron atrapados por los portales, uno tras otro. Ni habilidades psíquicas, ni lazos emocionales, ni gritos desesperados lograron detener su destino. Todos iban hacia un solo lugar punto a la par, en el universo hermano, el universo AX 22, 22, 28, los efectos eran similares, aunque más digitales en su naturaleza. En la vasta red, en el mundo digital, los Digimon comenzaron a ser arrastrados sin explicación alguna. No había humanos presentes todavía. Este fenómeno ocurrió antes de que los niños elegidos pusieran un pie en ese mundo. No existía aún la intervención de Tai, Matt, Sora, Itzy, ni ningún otro. El mundo digital, aunque vasto y poderoso, estaba solo.
Portales de energía púrpura, densos y vibrantes, comenzaron a abrirse entre los valles de datos y los mares de código. Uno a uno, Digimon de todas las etapas, desde los más comunes hasta los más poderosos, incluso aquellos considerados sagrados, fueron absorbidos por las brechas dimensionales sin posibilidad de resistirse. No hubo Digivise. No hubo elegidos. Solo el silencio, la sorpresa y la fuerza de algo inevitable. Era como si el propio código base del mundo digital hubiese sido reescrito por una voluntad superior. Y esos portales, como en otros mundos, no eran aleatorios. Todos, sin excepción, se dirigían al mismo punto. El universo AX 4790. Un universo oceánico, implacable, colmado de batallas sin fin y criaturas tan antiguas como el tiempo. Así, en la sombra de la historia, antes de que comenzara la aventura que los humanos conocerían, el equilibrio del mundo digital ya se había alterado. Silenciosamente, pieza a pieza, el destino de cientos de mundos empezaba a entrelazarse. No por elección, sino por un llamado que aún nadie comprendía. Y así concluye el primer capítulo de Multiverso X One Piece. Almas del multiverso, un rumbo. Espero sinceramente que hayáis disfrutado de esta aventura inicial y que os haya dejado con ganas de descubrir qué sucederá a continuación. Gracias por acompañarme hasta el final de este capítulo, por sumergiros en esta historia y por compartir el viaje de estos héroes en un mundo completamente desconocido para ellos, que acaba de comenzar. Sin nada más que añadir. Nos vemos en el próximo capítulo o fanfic.